Ahora venimos en el rol político, el analista político, la situación del país. Están ahí, al rojo vivo. Tenemos elecciones dentro de algunas semanas, 7 semanas. Ha fallecido una juez de la Suprema Corte de Justicia de este país y eso ha abierto rápidamente el debate político. Dicen que la magistrada pidió que su sustituto fuera después de las elecciones. Bueno, pero el presidente es candidato y podría ganar. O sea, ¿por qué desesperarse a presentar ya la sustituta de esta magistrada o sustituto de la magistrada si él va a ser candidato y tiene la probabilidad de quedarse ahí? Profesor, denos su opinión en ese sentido. Primero que me gustaría hablar en términos ya de educadores hasta cierto punto, que los amigos televidentes puedan tener una idea qué es lo que significa la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Un juez, un candidato, hasta cierto punto podría ser hasta más importante que la figura del presidente, porque el presidente en los Estados Unidos, si es reelegido, es lo que va a durar 8 años. El miembro de la Corte Suprema es de por vida. Es por vida. Entonces, la política no es una actividad necesariamente de santos. Las personas tienen tendencia a confundir las cosas de asuntos de carácter moral con lo que es la actividad política. La política es una lucha de poder. En la Corte Suprema es donde se define el perfil ideológico de la nación. Entonces, evidentemente, esa lucha de poder va a generar una confrontación entre el pensamiento conservador de los Estados Unidos y el pensamiento liberal. Porque la Corte es la que tiene el poder prácticamente de definir ese perfil ideológico del país, si para la izquierda o para la derecha, o para el centro. Y evidentemente el pensamiento conservador representado en lo que es la figura del presidente y una parte del Partido Republicano, porque la gente tiene tendencia a creer que todos los republicanos son conservadores y que todos los demócratas son liberales. No, no funciona así. Entonces, ¿qué sucede? El tratar de mantener el perfil ideológico del país hacia una tendencia, esa va a ser una tentación que van a tener ambos, ¿no? En este caso, el presidente actual ha tenido la suerte de elegir 2 jueces a la Corte Suprema. Hay presidentes que no han tenido la suerte ni de elegir uno. Y evidentemente, si esta oportunidad se le ha presentado, ellos no van a dejar de pasar la oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que lo favorece en este sentido. Tienen el presidente, que es el único que tiene el poder para seleccionar ese candidato, y tienen el Senado, que es el único que puede aprobar eso. Otras veces hay otros presidentes que han estado, que ellos tienen el poder para elegir el candidato, pero no tienen control del Senado. Entonces, por más que quieran, si el presidente no tiene el Senado con él no lo va. No, pero el presidente del Senado a la sazón es el mismo presidente de hoy en el caso al que alude. Porque sí, el último caso de quien se le presentó fue al presidente Obama. Y se alegó que 11 meses era muy poco. Y era este mismo presidente que teníamos ahí. Sí. Entonces, de lo que se trata es de, en la medida de lo posible, de tener un mismo rasero para ambas partes y que haya un equilibrio. Pero aquí este es un país eminentemente institucionalista. Sí, nada de la Constitución impide que si los republicanos quieren hacer eso, lo hagan. Pero si tú me dices que político, por ejemplo, que tiene muchos años en la actividad política, no ha dicho una cosa hoy y otra mañana, entonces estaríamos en la disyuntiva que quizá entonces uno no conoce bien a los políticos. Pero aceptemos que los jueces son políticos, son entes políticos. En ese sentido, todo ser humano es político, porque toda acción es política, pero ya en el término del criterio, por ejemplo, que se vaya a elegir un juez, el que tenga el poder nunca va a elegir a nadie que no vaya de acuerdo con su pensamiento. Definamos un asunto. Hay presidentes que se acogen más a lo institucional uno que otro, ¿o no? Pero en este caso, lo que hay que ver qué es lo que sería inconstitucional. Yo digo institucional, el respeto por las instituciones. Sí, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si ellos lo eligen, ¿qué sería inconstitucional de parte de ellos? ¿En qué ellos estarían faltando? No, yo no he dicho inconstitucional, yo digo a lo institucional, bueno, pero la fortaleza institucional. Desde el momento mismo que
se incline, se usa un rasero distinto, lo primero, ¿verdad? Antes aquello era bueno, ahora no lo es. Sí. Entonces, desde mi punto, el mío, que no necesariamente el de ellos, y que he hecho política toda mi vida y sé cómo la he hecho, quizá por eso no he tenido mayores oportunidades, no puedo aceptar como bueno y válido el que hayan jugadas de ese tipo. Y por eso lo comento, ayer lo comenté aquí, y creo que no es lo más correcto ni lo que más conviene ni siquiera al país. Es mi punto. Sí, claro, claro. No, y eso se entiende porque, por ejemplo, todos queremos que las cosas sean como pensamos que deberían de ser. Pero cuando una actividad se trata de la lucha por el poder, lo que sería lo más justo y lo más humano, eso no es lo que se da ahí. La naturaleza del ser humano no es tan noble para manejarse de tomar decisiones basadas en las cosas que... Y no quiero dejar dicho, por ejemplo, que cuando una persona, sea político, un líder, lo que sea, toma una decisión, que él necesariamente 100% sea por egoísmo. Simplemente puede ser que el individuo está convencido de eso. La contradicción entre los seres humanos surge precisamente porque cada quien está convencido de lo que piensa y de lo que cree. Nosotros nos manejamos por leyes. Para entonces, la parte emocional, lo que creemos que debemos hacer entonces, esa es la única parte que nos va a poner a decir, bueno, pero no me gusta, pero... Pero por eso el maestro Friedrich Nietzsche decía que los débiles buscaban el poder y con el poder se hacían más débiles. Eso puede ser muy debatido. El mundo quizás es como es y menos justo quizás, es porque somos más justos a veces. Tenemos quizás temor de meternos mucho a la candela, a lo que es el forcejeo por el poder. Es un imperdonable error el que no se participe. Claro que sí, pero que también el que tiene un alma muy noble, que cree que las cosas suceden porque suceden ellas solas, y especialmente en política nada sucede porque un milagro, todo sucede porque se trabaja para eso. Correcto. O sea, si alguien está pensando que va a venir un Mesías a gobernar una nación, él está equivocado. Estamos al final, pero si esa gente de a pie y que tienen una idea de la sociedad diferente, muy vaga a veces, por cierto, participaran, es probable que las cosas se desempeñaran de mejor manera. Amigos, amigas, este ha sido un panorama global